Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu gran amor se manifiesta en nosotros cada día de nuestras vidas, Señor. Y tú nos ayudas para que podamos entender que lo mejor de nuestras vidas es estar a tu lado, Señor. Gracias porque necesitamos cada día conocerte más, necesitamos cada día vivir para ti, Señor. Y ayúdanos a entender que estar contigo es muchísimo mejor. Y en esta mañana te damos gracias por este día, hoy un día especial, porque tú venimos a honrarte en primer lugar a ti, que tú eres nuestro Padre bueno, que tú eres nuestro Padre amoroso, porque Jesús vino a mostrarnos al Padre. Lo que realmente el ser humano necesitaba es un Padre que lo cuide, lo guarde, lo proteja, lo guíe, le ayude, le corrija, lo instruya a toda verdad. Y te agradecemos en esta mañana, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en nosotros para ayudarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos a toda la verdad. Y te agradecemos, Papito bueno, por tu gran amor y cuidado. Gracias, amado Señor. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Y en esta mañana tenemos una invitada especial, mi esposa, quien va a compartir el tema del día de hoy, guiándonos acerca de que el justo vivirá por fe y como justos necesitamos que nuestros oídos siempre estén atentos a la verdad de la palabra de Dios. ¿Y de dónde nace esta palabra? De nuestro Padre Celestial. Este Padre que nos amó, que nos ama y nos amará siempre, no dependiendo de cómo me comporte yo, no dependiendo de cuán bueno sea o cuán malo sea, simplemente su amor para Él es que quiere transformar mi vida para mi bien. No para el bien de Él, es para mi bien. Y nuestro Padre quiere eso en nosotros cada día. Amén. Amor, Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso y poder estar reunidos nuevamente. Y cada domingo que nos reunimos no es eh, no nos reunimos por costumbre, sino nos reunimos con el deseo de poder adorar a Dios, conocer más acerca del Señor, ¿no? Y cuando lo hacemos con un corazón sincero, ¿no? Estamos honrando a Dios, estamos bendiciendo al Señor con nuestra actitud, ¿no? Entonces hoy día que es un día especial, hoy día que celebramos el Día del Padre, qué mejor modelo a seguir que es el modelo de Padre que es nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Si, si queremos ver algún ejemplo de Padre en la Biblia, eh, yo cuando estaba meditando un poco en qué compartir este domingo, el primer pensamiento que vino fue, a ver, voy a ver qué padres de la Biblia son ejemplares y podemos tomar como ejemplos a ellos, ¿no? Y mirando, mirando, mi esposo me dijo, yo creo que mejor sería que vieras a Dios como padre. Y es cierto porque cuando vemos en la Biblia los ejemplos de padre, vamos a encontrar que cada padre, aunque tuvo virtudes, como por ejemplo Abraham, ¿no? Abraham fue un padre que le enseñó a su hijo lo que es la fe, pero sin embargo también él como padre y como esposo, como guía de la familia, también tuvo sus errores, ¿no? Entonces, digamos que no podríamos tomar tampoco su ejemplo de padre, ¿no? O sea, como un padre ejemplar. Y si vemos a David podríamos decir, bueno, él fue un hombre que como padre debió de haber enseñado a sus hijos lo que es el temor de Dios, pero encontramos que también tuvo errores como padre. Entonces, otra vez descalificamos en el ejemplo a seguir al rey David. Y si buscamos, y si seguimos buscando, vamos a encontrar, por ejemplo, a Job, ¿no? Un padre ejemplar porque él era un padre que era devoto de Dios, ¿no? O sea, cada día temor de Dios tenía en su corazón y cada día, dice, le ofrecía sacrificios al Señor
por sus hijos, ¿no? Porque si es que en caso sus hijos hubieran pecado, él siempre cada día ofrecía sacrificios al Señor para el perdón de pecados de sus hijos. Pero también él, como ser humano, como padre, también tuvo algunas deficiencias. Entonces, ¿por qué no mirar a Dios como padre, como el ejemplo a seguir? Amén. Entonces, creo que ese es el mejor modelo. Creo que no hay modelo excelente como es el Padre, nuestro Padre Dios, ¿no? Como Padre. Y si nosotros miramos la sociedad, si nosotros miramos cómo el mundo va definiendo lo que es el concepto de padre, el rol de padre, podemos ver que la sociedad, en vez de darle un lugar de honor al padre, vemos en estos tiempos que el padre ha sido quitado de su lugar de honor y en lugar de poner al padre como la pieza fundamental y el líder del hogar, hemos visto que en estos tiempos el mundo, la sociedad, los psicólogos, los filósofos eh, han puesto, han reemplazado el lugar del padre por la madre, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo que ya no es, o sea, la sociedad antes se decía que era patriarcal, ¿no? Que era el padre quien dirigía el rumbo de la familia, ¿no? Y nosotros si miramos atrás podemos ver que en esos tiempos, o sea, los padres guiaban a sus hijos, eran ejemplo de honor, de virtud, de disciplina para sus hijos, ¿no? Y podemos ver que en esos tiempos esas sociedades, o sea, eran sociedades bien conformadas, hogares unidos, ¿no? Matrimonios unidos, matrimonios con valores, ¿no? El divorcio era una palabra eh, mala, ¿no? No se hablaba del divorcio con tanta facilidad, ¿no? Tanto el padre como la madre no rápidamente, eh, no dejaba de luchar por la familia o por el matrimonio, ¿no? En estos tiempos vemos todo lo contrario, ¿no? Que ya por la menor cosa ya está pensando el esposo o la esposa está pensando ya en la idea de la separación y del divorcio, ¿no? Y en estos tiempos el lugar del padre ha sido ocupado por el de la madre, ¿no? Y creo que todos nosotros conocemos, tenemos noción de esto, ¿no? La idea de que la mujer ahora hay que empoderar a la mujer y entonces ese lugar de honor, ese lugar de privilegio que el padre tenía como guía, como sostén, como fundamento del hogar, del matrimonio, de la familia, pues ha sido reemplazado, ¿no? Muchas veces por la mujer, ¿no? Entonces, guiarnos de los conceptos que puedan darnos los psicólogos, los filósofos humanistas de este tiempo, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Inclusive, déjale al niño ser o déjale que el hijo haga lo que haga, no lo corriges, no lo corrijas, no lo disciplines, ¿no? Vamos viendo los resultados de toda esa de todos esos conceptos, ¿no? El resultado que hoy tenemos, ¿no? Tenemos hijos rebeldes, tenemos hijos que afrentan lo que es el orden, lo establecido, ¿no? Hijos que sin sentimientos, ¿no? Podemos ver cada día en las noticias jovencitos que están haciendo cosas que creo que 20 años atrás nos hubiera escandalizado. Hoy en estos tiempos están, no normal voy a decir, pero es tan común escuchar en los noticieros que un jovencito de 10 de 11 años ya agarró una arma, ¿no? Y todo eso es resultado de cómo el enemigo, porque finalmente quien ha, quien ha desvirtuado esa imagen de padre, no es el hombre, sino es Satanás detrás de los hombres, ¿no? Y con el único propósito de que el hombre aparte su mirada del Padre eterno, ¿no? Mientras
la sociedad, Satanás siga poniendo en alto a la mujer, reemplazando el lugar del padre, ¿no? Por el lugar de la mujer, vamos a tener una sociedad enferma, una sociedad eh, eh, rebelde, una sociedad que no respeta, ¿no? Principios y valores, ¿no? Y obviamente vamos a tener un mundo que no va a mirar al Padre Celestial, porque ya la idea de padre que tiene tanto el hombre como la mujer, al haber sido desvirtuado, ¿no? Y esos niños que están creciendo en ese desorden, en medio de todo ese conflicto, son los padres del futuro, ¿no? Entonces, ¿qué clases de padres van a ser esos niños? Entonces, tanto el hombre como la mujer crece con una idea mala respecto de lo que es la paternidad, respecto de lo que es un padre y obviamente respecto de lo que es Dios, de quién es Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Volver nuestros ojos al Señor y mirar a Dios como nuestro Padre, como el modelo ideal, como el modelo a seguir. Así que vamos a empezar y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento vamos a buscar Primera de Juan 5 y vemos ahí la primera característica de un padre que de la primera característica de Dios que como padres, que como un padre debe de seguir, que es primero Dios Padre escucha a sus hijos, ¿no? Y los padres tienen que también aprender a escuchar a sus hijos. Vamos a leer. ¿Qué dice? Dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y estamos seguros de qué? De que Él nos oye, ¿no? Estamos seguros de que Él nos oye. Cada vez, ¿qué cosa? Que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Aquí hay una palabra que se repite, a ver, dos veces, ¿no? Que es el oír. Una acción que Dios eh, hace con sus hijos, ¿no? Que es, tanto en el versículo 14 y 15, es que Él siempre nos oye. Tenemos un Dios que es nuestro Padre, que siempre nos oye. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Cada vez cuando tú oras, tú te acercas, ¿cuál es tu actitud con la que tú te acercas cada vez que oras? ¿Te acercas a Dios temiendo que no te va a escuchar? ¿O te acercas a Dios con una confianza de saber que Él te va a escuchar? ¿Cuál es tu actitud de tu corazón? Si nuestra actitud de nuestro corazón es que, uy, no, he pecado, uy, no, he hecho esto malo, uy, no, Dios está ocupado atendiendo a tantos, uy, no, esto que le voy a decir a Dios no es tan importante, entonces de repente no me va a escuchar. Pues si tenemos esa actitud, debemos de cambiar ese tipo de concepto que tenemos de Dios, porque Dios, ¿qué nos dice la palabra? Recuerden que nuestra idea de quién es Dios, de qué es lo que Dios hace, de cómo es Dios, ¿de dónde lo tenemos? De lo que nosotros creemos, de lo que la gente pueda decir, de lo que los grandes hombres de este mundo dicen quién es Dios, de lo que la religión pueda decir quién es Dios. ¿De dónde sacamos nosotros nuestro concepto de quién es Dios? ¿De dónde sacamos? De la palabra, de la palabra. ¿De dónde sacamos nuestro concepto de quién es Dios? ¿Cómo es Dios? De la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos dice
que Dios siempre nos oye, entonces debemos dar lugar al temor, a la duda en nuestro corazón cada vez que oramos. No, no es cierto, porque podemos acercarnos a Él con la seguridad de que Dios siempre nos va a oír. De la misma manera, obviamente nosotros sabemos que cómo es nuestra relación con Dios. ¿Es una relación sana? ¿Es una relación sana la relación que Dios tiene con sus hijos? Amén. ¿Es una relación correcta? Amén. ¿Es una relación de bendición? ¿Es una relación feliz? ¿Es una relación que trae a nuestras vidas paz, seguridad, confianza? Amén. Entonces, si nuestra relación es así, entonces es una relación que nos trae paz a nuestro corazón, ¿no? Es una relación perfecta. Entonces, es el modelo correcto para que como padres debemos de nosotros seguir, ¿no? Y como que por ser esa relación correcta, perfecta, nosotros podemos tener en nuestro corazón confianza, ¿cierto? Porque es una relación correcta, se desarrolla en nosotros confianza, seguridad, ¿no? Y podemos saber que, oh, sí, Él es mi papá, a pesar de que Él es Dios, Él es mi papá, yo puedo llamarlo padre y Él me llama a mi hijo, ¿no? Entonces, esa seguridad que nosotros tenemos de que Él es mi papá y que yo soy mi hijo, ¿no? Es esa confianza, esa seguridad es la misma confianza y seguridad que un hijo debe de tener con su padre. Poder saber que nuestros hijos deben de saber que siempre sus padres, ¿no? El padre está ahí. ¿Para qué? Para escucharle. Pregunto, ¿qué hijo puede desarrollar confianza en su padre si cada vez que ese hijo se acerca a su padre y dice, papá, te quiero contar una cosa, y el papá le dice, no, 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 ahorita estoy ocupado, no puedo? O bien, papá, te voy a contar algo, pero el papá está ocupado en sus cosas, está en su teléfono y le dice al hijo, ya, ya dime, pero está en el teléfono o está en el trabajo que está haciendo. Le cuenta el hijo, le abre el corazón y el padre, el hijo luego le dice, papá, ¿qué me dices? Y el papá, ¿qué me has dicho? ¿Qué le está mostrando al hijo? ¿Interés, amor o desinterés? Desinterés, ¿no? Entonces pregunto, ¿ese hijo puede desarrollar confianza en su padre? No, ten por seguro que ese hijo va a buscar como todo ser humano busca ser escuchado, porque cuando uno es escuchado, uno siente que siente, uno busca que ser entendido, uno busca ser ayudado, pero ¿cómo podemos recibir la ayuda, el consejo de la persona correcta? En este caso, ¿cuál es la persona correcta dentro del hogar? Es el padre, ¿no? ¿A quién debe ir el hijo? Al padre. Pero si no tiene, el hijo no encuentra oídos atentos a lo que ese hijo le va a decir, ese hijo, si no encuentra a alguien en la casa que le escuche, si tampoco la mamá le escucha, si tampoco el familiar que está más cercano no le escucha, va a buscar afuera a alguien que le escuche. Y desgraciadamente, fuera del hogar, fuera de la familia, ¿qué se puede encontrar el hijo? Va a escuchar a un amigo, de repente ese amigo no va a ser tan buen amigo, o bien va a escuchar a la sociedad con sus conductas, con sus patrones de conductas, con sus conceptos de llamar a lo malo bueno, va a prestar sus oídos nuestros hijos a eso. Entonces, cuán importante es que como padres, los padres estén siempre dispuestos a escuchar a sus hijos. Y ese estar dispuestos a escuchar a sus hijos, ¿qué significa? Significa que el padre tiene que dar, ¿qué cosa? Su tiempo.
¿no? Que el padre tiene que dar su tiempo. Y por ahí hemos escuchado decir, ¿no? No importa eh, la cantidad, sino la calidad de tiempo que tú le das. Bueno, eso no es tan correcto, porque podemos darle entonces un 5 minutos de calidad a nuestros hijos y el resto de tiempo el hijo no existe para el padre. Y no es así. Entonces el tiempo debe ser tanto de calidad como también de cantidad. Y para poderle dar tiempo a nuestros hijos requiere, ¿qué cosa? Requiere sacrificio, va a requerir esfuerzo, ¿no? Va a requerir sacrificio. Entonces a veces el padre va a tener que dejar de hacer algunas cosas, ¿no? Para poderle dar el tiempo a sus hijos y poderse sentar y poder oír lo que ese niño, lo que ese hijo, lo que ese adolescente, ese joven tiene que decir a su padre. ¿No? Es muy importante, o sea, los hijos van a, sin necesidad que escuche de nuestros labios, los hijos van a escuchar, ¿no? Por medio o van a ver por medio de nuestras actitudes, ¿no? ¿Cuál es la actitud o cuál es el corazón del padre? El hijo traduce, si mi padre no me escucha, si mi padre no me da tiempo, entonces quiere decir que para él yo no soy importante, ¿no? Yo no soy importante. Entonces requiere que el padre, ¿no? Aprenda, ¿no? Sacrifique, ¿no? Se esfuerce para dar tiempo para poder escuchar a su hijo, ¿no? Y hay una frase muy bonita que encontré que dice, si tú quieres estar en la memoria de tus hijos en el futuro, si tú quieres estar en la memoria de tus hijos en el futuro, entonces tienes que estar presente en el hoy, ¿no? Si tú quieres que tus hijos te recuerden bien, más adelante, de repente cuando ya tú no estés, te recuerden y tengan recuerdos bonitos tuyos, ¿no? De cómo fue su padre, entonces tú te tienes que ocupar de que en el presente tú le des a tu hijo tiempo y le des, guardes recuerdos en su corazón del tiempo que has pasado con él, porque él va atesorando en su corazón todas esas experiencias, ese tiempo que tú le has dado a tu hijo, ya sea jugando, ya sea estudiando a su lado, ya sea ayudándole, ya sea enseñándole algo. Él va guardando en su corazón esos momentos de hermosos en su corazón. Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo muy bonito de mi padre, ¿no? Y el recuerdo que tengo es que en esos tiempos, pues en los años 70, ¿no? No había tanta, ¿cómo se puede decir? Al alcance no estaban las cosas, ¿no? Los tiempos han cambiado bastante, ¿no? Eh, y ahora las cosas se encuentran mucho más fáciles, ¿no? Bueno, en ese tiempo empezaron a jugar con las paletas, ¿no? De madera. Y bueno, nosotros no teníamos el cómo, dónde comprar y creo que tampoco no había los medios, pero mi papá no se quedó contento. Mi papá nos hizo unas paletas, ¿no? De madera, ¿no? Y las hizo muy bonitas, ¿no? Y todas las tardes salíamos nosotros a jugar con las paletas, pero no solamente con mis amigos, ¿no? No solamente jugábamos, sino que mi papá a veces se daba su tiempo y bajaba con nosotros a jugar paletas. ¿Te acuerdas, papito? Jugábamos paletas, ¿no? Aquí en el parque de la casa, ¿no? Y así vamos guardando en nuestro corazón momentos agradables, momentos que marcan nuestras vidas cuando nuestros padres nos dan de su tiempo. Entonces, primera característica es qué cosa? Que Dios como Padre nos escucha y nosotros y ustedes como padres, ¿qué tienen que hacer? Escuchar a sus hijos, ¿no? La segunda característica que vemos en Dios es
Dios Padre disciplina. Uy, esto a veces a los hijos no les agrada y tampoco a nosotros como padres no nos gusta. Pero es necesario, es necesario. Porque las escrituras nos dicen algo, ¿no? Mire, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Ay, a ver, ¿puedo? A ver, en, en el libro de Proverbios, dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Porque el Señor disciplina ¿a quién? A los que odia, a los que ama, como corrige un padre a su hijo que odia, a su hijo que, a su hijo querido. Entonces, entonces, la pregunta a veces que surge es, a veces cuando nosotros, cuando como padres, ¿no? Vemos una conducta mala en nuestro hijo, ¿qué hacemos nosotros como padres? Es algo hasta, yo creo que hasta intuitivo, ¿no? En cada padre está eso, ¿no? El querer corregir a nuestros hijos. Pero a veces equivocamos ese concepto de corregir y de disciplinar. Pensamos que el corregir y disciplinar implica directamente ir a la vara y, y azotar a nuestros hijos, ¿no? El concepto de disciplina y de corrección es mucho más amplio que eso. Implica primeramente la corrección y la disciplina implica primeramente instrucción. Y ese es el error que como padres muchos hemos cometido, que queremos primero azotar o castigar sin antes haber instruido a nuestros hijos. Y si no los hemos instruido, ¿cómo esos hijos pueden saber qué es lo bueno y qué es lo correcto, qué es lo apropiado y qué es lo inapropiado? Si no hemos sabido instruir a nuestros hijos, ¿es justo que nosotros los azotemos o castiguemos una mala conducta? Si nosotros no pusimos límites, si nosotros no pusimos las normas dentro del hogar del buen comportamiento, ¿cómo podemos corregir a nuestros hijos? ¿No? Ahí es donde nosotros, muchos de nosotros nos equivocamos, ¿no? Porque antes de nosotros darle al hijo una formación correcta, una formación de principios y valores, de decir, mira hijo, esto está bien, esto está mal. Y lo puedes ver en el huerto del Edén. Dios Padre no castiga a Adán y Eva sin que antes hubiera dado la instrucción, ¿cierto? Primero le dice, no comerán, pueden comer de todo esto, pero de esto no van a comer, porque si ustedes el día que ustedes coman esto, esto les va a pasar. Están advertidos, hijos míos, ¿no? Los amo, no quiero la muerte de ustedes, yo los amo. Por eso, porque los amo, he puesto miles de árboles a su disposición, muchísimos. Bueno, no sé si miles, pero muchos, de los cuales pueden ustedes comer. Solamente hay uno que no deben de comer, ¿no? O sea, ¿qué hizo Dios? Primero instruyó, dio las instrucciones. Hubiera sido injusto que Dios vaya de frente a Adán y Eva y los castigue, pero si ellos no sabían de qué árbol no comer, no, si Dios no les había dicho qué iba a pasar, pero Dios les había dicho, Dios les había advertido, o sea, Dios había instruido, había puesto pautas, había puesto normas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos la historia, sus hijos no hicieron caso de lo ordenado por el padre, ¿no? Y es lo que pasa dentro del hogar, ¿no? O sea, una y otra vez se repite lo del huerto del Edén, ¿no? Cada día nosotros también, no solamente nuestros hijos, sino nosotros mismos cada día estamos frente
a ese árbol, ¿no? Que significa la desobediencia, ¿no? Cada día decidimos si hacer el bien o si hacer lo malo, ¿no? Igual nuestros hijos, ¿no? Pero es importante que nosotros entendamos esto, que la corrección y la disciplina vienen por causa de qué? Por causa del amor, porque queremos qué cosa? El bien de nuestros hijos. Hay bendición en la obediencia. Hay bendición en hacer lo correcto, ¿no? Entonces, la corrección es expresión de amor, ¿no? Y eso va a demandar responsabilidad y va a demandar también sabiduría, ¿no? Va a demandar qué cosa? Corrección. La corrección del padre va a demandar qué cosa? Va a demandar, a ver, la corrección del padre, ¿qué va a demandar? Va a demandar amor, va a demandar responsabilidad y va a demandar sabiduría para corregir adecuadamente, ¿no? A veces nosotros queremos corregir, pero corregimos sin amor, sin sabiduría y de una manera irresponsable, ¿no? Entonces, ¿cómo corregimos? Muchas veces con gritos, con insultos y a veces con el castigo físico, ¿no? Ahora, aquí no estamos diciendo que dejes entonces a tu hijo libre y no lo corrijas, no, corrígelo, pero antes de corregirlo, asegúrate de que lo hayas primeramente, ¿qué cosa? Instruido, ¿no? Y que le hayas enseñado lo que es la disciplina. Cuando él transgrede entonces lo que tú has establecido, entonces estás en el deber, padre, estás en el deber de corregir, pero de corregir de una manera sabia, de una manera amorosa y de una manera, ¿saben qué más? Paciente, ¿no? Paciente. Sigamos. A veces también nosotros podemos equivocarnos, ¿no? Y creo que muchos de nosotros nos hemos equivocado cuando hemos corregido a nuestros hijos cosas que son propiamente de niños, ¿no? A veces de repente el niño botó sin querer algo, ¿no? Se le cayó la taza, derramó la leche y a veces ahí mismo la madre o el padre, ¿no? ¿Por qué? Y gritamos y no nos damos cuenta de que ese niño, bueno, está aprendiendo a comer, está aprendiendo a moverse, está aprendiendo a comportarse dentro de la mesa y a veces nosotros como padres nos equivocamos, ¿no? Entonces tenemos que entender, distinguir entre lo que es el proceso de aprendizaje, de desarrollo de un niño y de lo que es propio de un niño, a entender lo que es realmente una actitud desafiante y una actitud desobediente del hijo. Entonces hay que entender, o sea, que esas dos cosas son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, si vamos a castigar ¿qué cosa? La mala actitud y la desobediencia. No vamos a castigar rasgos de personalidad de nuestros hijos, sino vamos a castigar la mala actitud de nuestros hijos, ¿no? Y ahora sí, vamos a pasar al siguiente rasgo, que es Dios Padre cumple sus promesas. ¿Cuál es la siguiente característica? La tercera característica es Dios Padre cumple sus promesas a sus hijos. Esto es maravilloso, ¿no? Que tú puedas saber, Señor, que tengo un Padre Dios, que todo lo que Él promete, Él lo va a cumplir. ¿Qué produce en nuestro corazón cuando nosotros sabemos que Dios el Padre cumple sus promesas? Qué puede producir esto? El saber que Dios Padre cumple sus promesas. ¿Qué desarrolla en nosotros? El que nosotros sepamos que Dios Padre cumple sus promesas. ¿Qué se desarrolla en nuestro corazón? A ver, ¿qué se desarrolla en nuestro corazón cuando nosotros sabemos que Dios Padre cumple sus promesas?
¿Qué se desarrolla en nuestro corazón? Cuando sabemos que Dios Padre cumple sus promesas. No, se desarrolla con confianza, seguridad. Entonces tú puedes tener confianza. Entonces, cuando tú enfrentas la vida, el día a día, y no necesitamos estar todavía en problemas para tener esa actitud de confianza, podemos estar en paz, confiados. ¿Confiados en qué? En que el Dios del universo es tu Padre y que ese Padre amoroso, ¿qué cosa? Cumple sus promesas. Vamos a ir al versículo. Vamos al versículo. A ver, en Hebreos 4:16 dice. Sí. Ah, perdón. A ver, Primera de Reyes. La de gracia no has hecho. Ya, bueno. Primera de Reyes 8:56 dice, alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés, ¿no? ¿Qué dice? ¿No? Dice que el pueblo de Dios, bueno, en este versículo está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y el pueblo de Dios está adorando a Dios. ¿Por qué? Porque habían visto a lo largo de su historia cómo ese Dios había cumplido todas sus promesas. Les dijo que los iba a sacar de Egipto, de la esclavitud. ¿Cumplió? Les dijo que los iba a sacar ricos con oro y plata. ¿Cumplió? Les dijo que no les iba a faltar comida. ¿Cumplió? Agua ni agua o bebida y comida. ¿Cumplió? Cumplió. Les dijo que iban a ingresar a la tierra prometida. ¿Cumplió? Cumplió. Les dijo que los iba a defender de sus enemigos y que iba a salir con ellos en las batallas. ¿Cumplía Dios esto? Amén, cumplía. Ese pueblo, el pueblo de Israel, sabía que el Dios que ellos seguían era un Dios que cumplía sus promesas. Las otras naciones tenían otros dioses que no eran dioses, ya sabemos, ¿no? Detrás de eso estaba Satanás, detrás de cada dios. Pero ¿cómo se mostraban esos dioses? Esos dioses eran dioses perversos. Ya sabemos que eran dioses que exigían sacrificio de sangre, ¿no? Pero ¿cuáles eran las características de esos dioses? En esos dioses no había amor, en esos dioses había venganza, en esos dioses no había el amor fraternal, había el tipo de no amor, sino la expresión lujuriosa, ¿no? Bueno, ya me entienden, ¿no es cierto? ¿No? Había, eran dioses de guerra, ¿no? Dioses, habían dioses hasta del vino, habían, bueno, para cada ocasión, esas naciones habían creado un dios, ¿no? Pero esos dioses no eran dioses de palabra, no eran dioses de pacto, no eran dioses que hablaban, para empezar, no eran dioses que hablaban, eran estatuas, ¿no? Entonces, ¿qué palabra podían recibir de ellos? Y si no recibían palabra de ellos, ¿qué promesa podrían recibir? El Dios de los judíos era un Dios real, era un Dios que hablaba, era un Dios que estaba con ellos, era un Dios que se manifestaba, era un Dios que les oía y era un Dios que cuando hablaba y prometía algo, Él lo cumplía. Era un Dios real, era una persona, mientras que los dioses de las otras naciones eran dioses con D minúscula, eran imágenes, ¿no? El Dios de los judíos era el Dios único y verdadero. Ese Dios es el Dios que nosotros tenemos como Padre.
El mismo Dios que fue fiel a ellos, que cumplía las promesas, es el mismo Dios que nosotros tenemos, que cumple sus promesas. Entonces nosotros como hijos tenemos una vez más, una razón más para poder confiar en Dios, ¿no? Porque sabemos que Él siempre cumple sus promesas. Qué hermosa, qué perfecta es nuestra relación de padre e hijo con nuestro Dios. ¿No? Es perfecta, es hermosa, es la relación soñada que todo hijo desea con su padre. Pero ustedes como padres, ustedes también pueden tener una réplica aquí en la tierra, ¿no? Y es más, Dios quiere que así sea la relación de un padre con un hijo. Por eso en el versículo anterior que hemos leído, ¿qué dice Dios? Dios corrige al que ama, Dios corrige. Así como el padre, dice, corrige a su hijo querido. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que también, o sea, esa relación que Él tiene con nosotros como padre, el padre también desarrolla ese tipo de relación perfecta, ¿no? Eh, correcta con sus hijos, ¿no? Entonces, Dios espera también que ustedes como padres sean padres que cumplan sus promesas. Si tú a tu hijo le dices, hijo, el día sábado vamos a ir al estadio, vamos a ver a nuestro equipo favorito. Tú estás como padre obligado, ya le prometiste, ya le dijiste, estás, ¿qué cosa? Estás eh, comprometido a cumplir lo que le has dicho. Porque si tú no cumples lo que prometes a tus hijos, el hijo, sin que tú le digas nada, ¿no? Como les decíamos, los hijos nos leen, nos entienden, no tanto por las palabras que les digamos, sino por nuestras acciones. El hijo saca su conclusión, ¿no? Mi padre no me escucha, mi padre no cumple lo que promete. Conclusión, mi padre es un mentiroso, ¿no? Entonces, como padres, ¿no? Tienen que los padres tener mucho cuidado con lo que van a decir, con lo que van a prometer. Entonces, no deben de prometer de una manera ligera. Antes de prometer algo a sus hijos, ustedes deben de pensar si lo pueden hacer, si lo deben hacer, si tienen los recursos para llevarlo a cabo, entonces prométanle algo a sus hijos, porque si ustedes prometen algo, están en la obligación de cumplir lo que han prometido a sus hijos, ¿no? Entonces, los hijos deben de ser conscientes, ¿no? O los padres, perdón, los padres deben de estar conscientes de lo que piensan, de lo que hablan y de lo que hacen, porque eso va a producir seguridad y estabilidad en sus hijos, ¿no? Y esto va a requerir de un sacrificio, o sea, el papá debe de estar consciente de qué cosa está pensando, de qué cosa va a hablar y de qué cosa va a hacer, ¿no? De qué es, o sea, en el sentido, en relación a lo que va a prometer a su hijo, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando cumpla, ese padre cumpla con lo prometido, ¿qué está haciendo? ¿Qué está desarrollando en el corazón del hijo? Está desarrollando seguridad, está desarrollando estabilidad en sus emociones, está desarrollando confianza en su papá, de que puede recostar su cabeza y saber, oh, mi papá cumple su promesa. Si me ha dicho que me va a dar algo, él lo va a hacer. Amén. Y cuando los hijos crecen sabiendo que sus papás cumplen lo que prometen, para ellos les va a ser fácil creer que de la misma manera Dios también, cuando promete algo en su palabra, Dios lo va a, lo va a cumplir, ¿no? Ese cumplir las promesas también va a requerir sacrificio y va a requerirte que tú salgas de tu comodidad y de tu conformismo, ¿no? Porque a veces entendemos, los padres trabajan, llegan a la casa cansados, ¿no?
Y a veces se le prometió al hijo que después del trabajo iba a jugar un partidito, pero el papá está cansado, ¿no? Y a veces los niños no entienden que el papá está cansado, los hijos piensan que el papá no se cansa, porque los niños no se cansan. Entonces el hijo está todo el día esperando, está pensando, bueno, a la hora que mi papá llegue voy a jugar con mi papá, ¿no? Pero el papá llegó cansado. El papá está pensando no en jugar, el niño está esperando a su papá en jugar. El hijo está esperando que ya llegue papá, el papá está esperando llegar a la casa y comer algo y meterse a su cama, ¿no? Pero por eso es necesario, ¿no? Que el papá, ¿qué cosa? Cumpla, ¿no? Con su promesa. Y eso va a requerir sacrificarse a sí mismo, ¿no? Va a requerir, ¿qué cosa? Salir de la comodidad, ¿no? Dejar a un lado también el conformismo, ¿no? Para poder cumplir sus promesas. Realmente yo cuando pienso en un padre, yo cuando pienso en mi esposo como padre, digo, wow, realmente es una labor tan sacrificada, tan fuerte y a veces, muchas veces también no es valorada, ¿no? Pero debemos de valorar el sacrificio de los padres, valorar el esfuerzo que hacen los padres, entender ahí también entender al padre, ¿no? A veces el papá tuvo problemas en el trabajo, puede llegar a la casa cansado, con los problemas que ha tenido en el trabajo, las dificultades, y debe de encontrar en el hogar un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar de paz. Como nosotras, como esposas, estamos llamadas, ¿no? A darle ese lugar de descanso, de paz, de sosiego, ¿no? Que en el que afuera, fuera del hogar, ¿no? En el trabajo, no lo va a tener, ¿no? Bueno, sigamos. Eh, ahí, ahí terminó, ¿no? Pero yo les quiero aquí leer, nos faltó poner una característica más y creo que es muy importante, que está en Hebreos 4:16. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Hebreos 4:16 nos dice que Dios como Padre es un Padre que nos ama con gracia. Es un Padre que nos ama con gracia y por gracia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios nos invita a que nosotros como hijos de Dios nos acerquemos a Él, al Padre Eterno, eh, al trono de la gracia. O sea, a ese lugar donde siempre vamos a hallar, ¿qué cosa? Gracia. ¿Qué vamos a hallar? Gracia. No vamos a hallar desaprobación, no vamos a hallar indiferencia, no vamos a hallar este castigo, no vamos a hallar desprecio, no vamos a hallar en ese trono indiferencia. ¿No? Cuando un rey, ¿no? Cuando un rey venían sus súbditos, ¿no? ¿Qué hallaban delante de ese rey? Muchas veces esos reyes eran reyes indolentes. ¿Y qué hallaban? Hallaban indolencia, hallaban indiferencia, ¿no? Porque el rey estaba por encima y miraba a sus súbditos, inclusive a sus propios hijos, a su familia, por debajo, porque los reyes se creían, ¿qué cosa? Dioses. Eran tiranos, exacto. No había esa relación de amor ni con la familia, ni con menos con sus súbditos. Pero miren qué hermoso, Dios nuestro Padre, que es el Rey de Reyes, Él siempre nosotros cuando nos acercamos a ese trono del Rey, ¿qué vamos a hallar? Gracia, vamos a hallar amor, ¿no? Y no solamente nos acercamos a Él a un lugar de gracia, sino que vamos a hallar qué cosa, a un ambiente de gracia, ¿no? O sea, no es un ambiente hostil, no es un ambiente de inseguridad, sino es un ambiente que te produce paz y confianza, sino que también ese Dios que te da un ambiente de gracia, ¿sabes qué? También te da y te trata
con gracia, te trata con gracia. Entonces, nosotros igual, los padres, deben de qué cosa, de tratar a sus hijos, deben de saber que siempre el ambiente en que se mueve él, el ambiente en casa, el ambiente que le da al padre, es un ambiente de qué, de gracia, de confianza. No es un ambiente hostil, no es un ambiente en el que él tiene terror, tiene temor y no se puede acercar al papá y el hijo dice, no tengo miedo. Si nuestros hijos tienen miedo de acercarse a ustedes, padres, es porque tú no estás desarrollando un ambiente, no tienes un ambiente de gracia para tu niño, para tu niño. ¿No? Entonces, preocúpate con tu esposa de desarrollar un ambiente de gracia para darle a nuestros hijos un ambiente de gracia y nosotros darle a ellos gracia, como Dios nuestro Padre nos da a nosotros gracia. Ahora, esa gracia que Él nos da, no nos da porque nosotros seamos los lindos, los perfectos, los justos, los correctos. No, nos ama por pura gracia, de una manera inmerecida. Nos ama tal como somos, de la misma manera que nosotros. ¿Cómo amamos a nuestros hijos? Amamos a nuestros hijos porque son inteligentes. Amamos a nuestros hijos porque son grandes deportistas o porque alcanzan logros o porque se portan bien. ¿Los amamos por eso o los amamos solamente porque simplemente son nuestros hijos? ¿Por qué los amamos? Los amamos porque son nuestros hijos, ¿no? Como de la misma manera que Dios nos ama porque Él nos ha adoptado como hijos suyos, ¿no? Entonces no debemos de dar nuestro amor de una manera condicional. El amor de un padre hacia su hijo tiene que ser un amor incondicional, como es el amor de Dios por nosotros. No debemos dejarles de amar, aun cuando se equivoque. Cuando se equivoque tu niño, cuando caiga tu niño, cuando tu niño fracase en aquello que se ha empeñado a hacer o tú estás demandando que él haga, cuando él se equivoque, cuando él peque contra ti, cuando él peque contra Dios, tenemos que igualmente seguirlo amando y mostrarle gracia, ¿no? Saber, él tiene que saber que si se equivocó y si hizo algo mal, él tiene que tener la seguridad de que aún así su papá, su mamá lo ama, ¿sí? Que cuando se equivoca, cuando peca, él tiene que saber que papá y mamá aman, lo aman. Porque su amor, el amor de papá y de mamá, no está condicionado. Papá ama al hijo porque es su hijo, no porque es obediente. Es más, y si el hijo es desobediente, el padre lo ama igual, igual y aún más. ¿No? Porque se desarrolla, cuando un hijo es desobediente, ¿qué se desarrolla? Se desarrolla una actitud de intercesión por el hijo y entonces el amor se hace mucho más profundo y el amor se hace mucho más fuerte, ¿no? Porque estás clamando por ese hijo que está siendo desobediente. Ustedes recordarán el hijo pródigo, ese papá que el hijo le falló. ¿Qué hacía el padre? El padre lo rechazó. Ese padre estaba lleno de gracia y había desarrollado un ambiente de gracia. ¿Acaso lo recibió a palazos? ¿Acaso le pidió cuentas? Oye, ¿qué hiciste con la fortuna que te di? ¿Qué has hecho con todo el trabajo que a mí me costó juntar esa herencia? No le pidió cuentas. Qué hermoso. Así nosotros, tanto el papá como la madre, esto es para ambos, ¿no? Tenemos que ser con nuestros hijos. Que Dios nos ayude a poder ser padres conforme al corazón de Dios, llenos de gracia, que aman sin condiciones, que aman con paciencia, que aman, que aman porque el amor de Dios está en sus corazones.
¿no? Entonces, tenemos que amarlos con gracia porque el mundo va a estar en contra de nuestros hijos. Y el mundo ya está en contra de nuestros hijos. Ustedes ya saben todas las cosas que está pasando, ¿no? Pero el hijo tiene que encontrar en el hogar, en el padre, ¿no? Tiene que encontrar una voz de gracia, unos palabras de gracia, palabras que no que lo descalifiquen, sino que le pongan en el lugar correcto. El mundo les va a decir, no puedes, eres un tonto, eres un inútil, eres inservible, te van a decir tantas cosas terribles que el mundo, hasta les van a decir, no eres hombre, eres mujer. No, no eres mujer, eres hombre, ¿no? Pero en casa, por boca del Padre, el Padre tiene que decir la verdad, que el Hijo sí puede, que el Hijo lo va a lograr, que el Hijo lo va a alcanzar, que el Hijo es más que vencedor, que el Hijo todo lo puede en Jesús. Entonces, el Padre tiene que amar con gracia, hablar con gracia y desarrollar un ambiente de gracia. Dios nos ayude y Dios nos va a ayudar a que podamos, tanto el padre como la madre, ¿no? Poder crear ese ambiente, ¿no? Ese ambiente de gracia, ¿no? Para nuestros hijos, que puedan siempre ellos saber de que pueden contar con sus padres, que puedan ellos saber que ese papá siempre les va a escuchar, que ese papá va a cumplir sus promesas, que ese papá los ama con gracia y que ese papá los ama por encima de toda equivocación y de todo error. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por el privilegio que Dios les ha dado a ustedes de ser padres. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Queremos agradecerte, Señor, porque realmente, Padre, podemos decirte papá, Señor. Y podemos, Señor, saber que tú eres ese Padre perfecto, ese Padre que nos ama, Señor. Ese Padre que nos mira con amor, que nos califica, Señor. Eres el Padre que nos mira como lo más hermoso, Señor. Así somos para ti, lo más preciado, lo más hermoso, lo más valioso. Gracias, Señor, porque eso somos para ti valiosos, Señor, preciados. Gracias, papá. Y gracias, Señor, porque tú de la misma manera nos enseñas, Señor, enseñas a los padres a poder amar a sus hijos de la misma manera como tú nos amas, Señor. Gracias porque en esa labor ellos no están solos, te tienen a ti, Señor, para poder ser padres conforme a tu corazón, Señor. Gracias, Señor, porque si de repente ellos no tuvieron un buen ejemplo de cómo ser un padre, Señor, en ti tienen el mejor ejemplo de cómo ser un padre y poder, Señor, levantar una generación bendita, una generación santa, una generación que te ame, una generación, Señor, que te siga y una generación que guarde la fe y que anuncie la fe a las siguientes generaciones. Señor, esa responsabilidad y ese privilegio les has dado a los padres. Gracias, Señor, porque en esa tremenda misión, esa poderosa misión, tú les ayudas, Señor. Tú les das el valor, la unción para poder hacerlo, Señor. Gracias porque levantas padres valientes, Señor. Padres osados, padres que se paran delante de sus familias, Señor, y las defienden con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Padres que toman ese lugar, el lugar de bendición que tú les has dado para dirigir, para guiar, Señor, para escuchar de ti la dirección y la guía para la familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque los envistes de sabiduría, Señor, y de honor para poder ser padres, Señor, en medio de esta generación, Señor, que se está perdiendo. Pero Dios, tú les das la unción y la sabiduría, Señor, la luz, Señor, para guiar, Señor,
a sus familias, Señor, a sus hijos. Gracias, papá. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Y en el nombre de Jesús bendecimos a cada padre, Señor, que está presente y a cada padre que escucha este audio, Señor. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.